Hola chicos, ¿qué tal? Me da mucho gusto volverme a reencontrar con ustedes a través de este medio virtual, casi una semana después de que terminamos de compartir ese tiempo juntos durante el evento de Cienilla. El propósito de este video y del siguiente es tratar de ver la posibilidad de puntualizar algunos de los temas que vimos durante ese evento y de esa manera seguir reforzando, profundizando vuestro proceso formativo, de tal manera que las ideas que se sembraron durante el evento de Cienilla las podamos seguir trabajando dentro de este proceso formativo que estamos realizando con ustedes. En ese sentido, seguramente todos recordaremos este gráfico que presentamos en una de las PPTs. Pretendía explicar cómo nuestro entorno sociocultural influye en nosotros a través de nuestras familias, la escuela, el grupo de amigos o la influencia de los medios de comunicación social, especialmente la televisión, el internet y ahora las redes sociales. Y entonces decíamos que el entorno sociocultural influye en nosotros configurando, estructurando en cierto modo nuestras creencias, actitudes y conductas. Y decíamos que de una u otra manera nuestras conductas son la evidencia externa de ese mundo interior que definimos como nuestras creencias. Y cuando tratábamos el tema de la anomia social, yo les mencionaba que evidentemente la anomia social es el resultado de un conjunto de conductas incorrectas, de conductas equivocadas. Entonces está el caso de la conducta errada del policía que coimea, está el caso de la conducta errada del zampón en las colas que no respeta el derecho de los demás que están antes que él. Todos los ejemplos de anomia social no son sino conductas erróneas que tenemos que corregir. Pero si las queremos corregir de raíz, tenemos que ir a sus efectos. Miren ustedes cómo este tema se enlaza con lo que estuvimos conversando en base a la presentación del equipo que trabajó el tema de gestión pública. Ahí una de las especialistas nos explicó cómo se estaba definiendo una política pública respecto al maltrato contra la mujer. Y se nos decía que en este proceso de formulación de la política pública se había definido las sanciones, el protocolo de asistencia, y todo eso es una cosa muy buena. Evidentemente, frente a una conducta errada como el maltrato a la mujer, la sanción, el hecho de aplicar una penalidad, claro que ayuda a contener el problema. Sin embargo, es importante tener en cuenta que eso no lo resuelve. Porque mientras no modifiquemos la creencia que origina la conducta de maltrato a una mujer, que no es otra que la creencia machista, evidentemente, siempre habrá este tipo de conducta. Entonces tengamos eso en cuenta. Si queremos corregir una conducta errada, el proceso empieza modificando las creencias que le dan origen. Claro, esto no lo resuelvo con una ley, esto no lo resuelvo aplicando sanciones, esto lo resuelvo con una acción educativa que permita modificar esa creencia equivocada que da origen a una conducta que reprochamos y debemos corregir. El punto de partida es ese. ¿Ayuda a la ley? Claro que ayuda. ¿Ayuda a la sanción? Claro que ayuda. Pero lo que resuelve el problema de modo definitivo es cuando modificamos esa creencia equivocada que da origen a una conducta errada. No lo perdamos de vista, esto es importantísimo tenerlo muy claro. Vamos al segundo punto de reflexión. Tiene que ver con este tema que conversamos del análisis de la realidad. Ustedes recordarán que dijimos que el análisis de la realidad comienza con el diagnóstico. Inclusive hice referencia a esta frase de los abuelitos que dicen, ¿no es cierto?, que a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. No es que el remedio sea malo, es que el diagnóstico está mal hecho.
Entonces, de una u otra manera, para nosotros es de vital importancia que entendamos que el punto de partida para el análisis de la realidad está en el diagnóstico. Pero junto al diagnóstico hay otro componente igual de importante, que es el componente de enfoque o perspectiva, que necesariamente implica asumir una lógica de procesos. ¿A qué me refiero? Que yo no voy a poder modificar la realidad de golpe. La modifico progresiva, la modifico paulatinamente. Primero doy el paso A, luego el paso B, luego el paso C, y así sucesivamente, y de esa manera voy mejorando la realidad. Pero recuerdo, son dos cosas que se complementan. Por un lado está el diagnóstico, que nos va a permitir comprender la realidad, y por otro lado está el enfoque o perspectiva que nos permite, ¿no es cierto?, analizar, determinar el modo en que yo voy a realizar una mejora de esa realidad, en donde he identificado determinado problema, necesidad o carencia. Y en este sentido, tal vez vale la pena traer a colación este conocido ejemplo del vaso con agua, que alguien podría decir que está medio vacío y otro podría decir que está medio lleno. Lo objetivo es que el vaso tiene agua. Lo subjetivo es que a mí me parece que está medio lleno y a otro le parece que está medio vacío. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos del plano de lo objetivo y el plano de lo subjetivo. Lo objetivo tiene que ver con que esto es un vaso con agua. Lo subjetivo tiene que ver, en cambio, con que me parece que el vaso está medio lleno o me parece que el vaso está medio vacío. De una u otra manera, lo objetivo tiene que ver con el diagnóstico. ¿Qué es? Lo subjetivo tiene que ver con la perspectiva del enfoque. ¿A qué le doy mayor relevancia? ¿A qué le doy mayor importancia? Eso no lo podemos perder de vista. Otro ejemplo que puede ayudar a complementar el ejemplo del vaso con agua es el ejemplo de cómo percibimos que transcurre el tiempo. Cuando yo tengo, ¿no es cierto?, una conversación con una persona que me parece muy interesante, pareciera que el tiempo no pasa. Y en cambio, cuando tengo una conversación con una persona un poco pesada, media aburrida, pareciera que el tiempo es más lento. Pongamos el ejemplo. Están hablando con la enamorada, a la que quieren mucho, y van a pensar de que, pasó 5 minutos, y no, pasó 2 horas. La sensación que tengo de cómo pasa el tiempo cuando tengo una conversación o una compañía agradable pareciera menor. Y en cambio, cuando estoy en una conversación aburrida o con una persona que me despierta poco interés, pareciera que el tiempo pasa lento. Yo tengo la sensación de que ya pasó 2 horas y en realidad puede haber pasado solo 5 minutos. Una cosa es el plano de lo objetivo, cómo transcurre el tiempo, que siempre transcurre del mismo modo, y otra cosa es el plano de lo subjetivo, que es cómo percibo que pasa el tiempo, que puede parecerme que pasa muy rápido o pasa muy lento. Ojalá que el ejemplo haya ayudado a comprender más claramente este tema, que es de vital importancia y que seguramente lo tendremos que seguir trabajando en próximas oportunidades. Un tercer punto de reflexión es este. Desde siempre el ser humano ha tenido el afán de lograr una comprensión de lo que le ocurre o de lo que ocurre a su alrededor. Eso es desde que aparecimos en el mundo. Siempre tenemos el afán de querer saber qué pasa, qué es lo que nos ocurre. Y entonces, de una u otra manera, a través de la historia de la humanidad, ha habido el afán de tratar de darle explicación a lo que ocurre. Claro, esa explicación la hemos dado a veces a través de mitos, leyendas, fábulas, y otras veces le hemos dado una explicación racional. Tales de Mileto, que vivió en el siglo VI a.C., es considerado el padre de la filosofía porque
fue el que cuestionó esos mitos con los que en su época se trataba de explicar las cosas que ocurrían. ¿Qué pasó? Tales de Mileto era un joven muy inteligente, curioso, con un gran afán de querer saber el porqué de las cosas, y cuando era joven preguntó dónde estaban los hombres más sabios, porque de ellos él quería aprender, y le dijeron que estaba en Egipto, que era el imperio más importante de la humanidad en esa época. Entonces él se fue a la capital de Egipto, Tebas, y buscó allí quiénes eran los hombres más inteligentes, y le dijeron que los hombres más inteligentes, los hombres más cultos, eran los sumos sacerdotes. Entonces fue y conversó con ellos, y habiéndose dado cuenta de la enorme importancia que tenía para Egipto el río Nilo, les hizo una pregunta a estos que eran los hombres más sabios de la época: ¿cuál era el origen del río Nilo? Y entonces el sumo sacerdote le contó un mito, la fábula con la cual ellos explicaban cómo existía el río Nilo. Le contó de que la diosa Isis fue traicionada por el dios Osiris, y entonces lloró y lloró y lloró, y sus lágrimas abundantes formaron el río Nilo. Esa explicación a Tales de Mileto no le pareció tal cosa. Esto no explica el origen del río Nilo, dijo él. Y entonces lo que hizo fue aplicar su sentido común y comenzó a caminar siguiendo el curso del río Nilo para tratar de encontrar su origen, y finalmente llegó a lo que hoy día conocemos con el nombre del lago Alberta, que es el origen del río Nilo. Y cuando llegó allí dijo: aquí está el origen del río Nilo. No eran las lágrimas de la diosa Isis traicionada por el dios Osiris. Eso era una fábula, un mito. La explicación era esa constatación que Tales de Mileto hizo. Y a partir de ahí, con Tales de Mileto y esta respuesta que da frente a los mitos, que eran explicaciones irracionales, ¿no es cierto?, aparece esta disyuntiva, en donde encontramos quienes quieren explicar las cosas que ocurren en base a la casualidad, y, como Tales de Mileto, quienes queremos explicar lo que ocurre en base al principio de causalidad. Casualidad, causalidad son dos palabras que tienen las mismas letras, solamente que cambia el orden de una de las dos. Casualidad, la SU va en ese orden. Causalidad, la US es el orden. Cuando hablamos de la casualidad, estamos hablando del azar, de la suerte. Evidentemente, eso no tiene ningún contenido estructurado, lógico, racional, científico. Mientras que el principio de causalidad lo que trata de investigar, de averiguar con los procesos racionales implícitos, es el porqué de las cosas. Se parte de la premisa de que todo lo que ocurre tiene un porqué, y por consiguiente debe tener una explicación. Que yo no sepa cuál es la explicación no significa de que ésta no exista. Pero claro, de una u otra manera, muchas personas, inclusive hoy, no solamente hace 25, 26 siglos, en la época de Tales de Mileto, hoy día mucha gente se deja guiar por explicaciones que no son racionales. ¿Cuánta gente hay? Tal vez algunos de ustedes conocen gente que se pone a leer el horóscopo porque quiere saber si hoy día le va a ir bien o mal. El horóscopo no me dice nada. Pareciera que las personas perdemos de vista de que somos dueños de nuestros actos. Y si las cosas nos van bien o nos van mal, eso es consecuencia de nuestras decisiones. Quiero que me vaya bien, me tengo que preocupar de tomar decisiones correctas. Y si me va mal, es consecuencia de malas decisiones que yo adopté. No depende del horóscopo, que si soy Tauro, si soy Leo, si soy Sagitario, o si la bifurcación astral. Esas son tonterías. Eso es como la explicación del sumo sacerdote que le decía que el origen del río Nilo eran las lágrimas abundantes. Nos vamos a manejar con ese tipo de criterios, hombres del siglo XXI que somos medianamente inteligentes
y que tenemos una cierta cultura y determinada cantidad de información, pero aunque les parezca mentira, gente muy culta a veces me dice que cree en el horóscopo, lo cual a mí me parece que es una cosa incomprensible. Una vez salí a dictar clases en la UNIFE, en donde enseñé muchos años, y una alumna que ya no era alumna mía, lo había sido ciclos anteriores, salió corriendo a buscarme, a pasarme la voz, profesor, profesor. Entonces me detuve y conversé con ella. Ella me quería invitar porque iba a dar un concierto de piano. Yo no sabía que ella tocaba piano. Y lo iba a dar en el auditorio del Olivar de San Isidro, entonces me dio la tarjeta y por supuesto que fui. Llegué temprano, como siempre trato de llegar temprano a todo lo que me invitan o tengo que hacer, y bueno, me senté en la segunda hilera, la gente fue llegando, el concierto empezó. Delante mío estaban dos señoras sentadas que se la pasaron ahí conversando entre ellas. La chica tocaba extraordinariamente bien, era una excelente pianista. Se dio el intermedio, yo no tenía ganas de salir ni de ir al baño, y me quedé sentado, y las señoras que estaban delante de mí estaban conversando tan entretenidas que tampoco salieron. De repente una de ellas dice en voz alta, y por eso lo escuché, a la otra le dice: ¡qué suerte que esta chica toca tan bien! Y yo me quedé impresionado. ¿Tocaba tan bien por cuestión de suerte? ¿O de esfuerzo, entrenamiento, dedicación? Cuando la chica terminó de dar el concierto, yo me acerqué, de paso que la saludaba, la felicitaba, y le hice una pequeña pregunta. Le dije: ¿cuánto tiempo llevas tú practicando el piano? Ella en ese momento tenía 21 años. ¿Saben qué me dijo? Desde los 6 años, profesor. Ah, qué bien, le digo, bastante tiempo, 15 años. Y le pregunté algo más y le dije: ¿y cuántas horas a la semana practicas el piano? 4 horas diarias de lunes a sábado, profesor. Ahí estaba la explicación. Lo que la señora a la ligera decía: ¡qué suerte que toca tan bien!, tenía una explicación racional. Esa chica tocaba muy bien el piano como consecuencia de estudiarlo durante 15 años, diariamente 4 horas. El que tocara también no era resultado de la suerte, era resultado de entrenamiento, sacrificio, dedicación, perseverancia, disciplina. Pero cuando la señora decía qué suerte, pareciera que hubiera sido una cosa casi, no sé, inexplicable, ¿no? Suerte sería que, por ejemplo, esta chica nunca hubiera tocado el piano y de repente se sienta y toca como Beethoven. Pero eso no es, pues. Eso no ocurría. Ella tocaba muy bien el piano porque lo había estudiado con dedicación, empeño y perseverancia durante mucho tiempo. Causalidad es muy diferente a casualidad. Ténganlo en cuenta, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Un gusto saludarlos. Que estén muy bien.